varón, a una Eva, no siempre tiene que ser necesariamente por las ganas de matar ganas solamente. Tiene que haber un sentimiento completo, total, una atracción donde deba existir el amor, la valoración y el respeto, para que la sexualidad que se llegare a practicar sea de orden superior. Pero, por ejemplo, existen mujeres que les gusta ponerse ropa apretada o escotes o minifaldas para mostrar los atributos y hacer producir a hombres codicia. A su vez, también hay hombres de forma parecida. ¿Esto qué hace? Que creen conexiones. Ahí hay un karmasaya, hay unas líneas de conexión de 7 días o de 7 semanas, dependiendo de la intensidad que pudiera haber. Conocí, por ejemplo, hace muchos años, una mujer que ella usaba ropa corta y había unos jovencitos, adolescentes, que a ella le encantaba producirles ganas a los muchachos. Se sentaba al frente de ellos y como que haciéndoselas entendía, abría las piernas para que le miraran la ropa interior. Ahí estaba produciendo indudablemente unas líneas de conexión kármica, de karmasaya, que incluso iban más allá de los 7 días y se podían llegar a los 49 días y aún quedaban líneas, de pronto no tan fuertes como cuando hay sexo, pero quedaban fuertes en el tiempo. Ese es un tipo de líneas. Ahora, si hay caricias más fuertes con actividad erótica, ahí esas líneas van siendo de meses. Juega al 7, todo al 7, o al 49. Esa es la explicación de las líneas del karmasaya. Si hasta ahí, antes de pasar a otras líneas, ¿tienen alguna pregunta? Adelante, por favor. ¿Todo claro? Sí, venerable. Adelante. Muy bien. Esas son las líneas de karmasaya. Karmasaya son conexiones y se puede traer a una casa una desgracia. Conocí un hombre próspero comerciante, un importador de fruta, se metió con una mala mujer, siendo él casado. Se metió con una mala mujer y el negocio se le vino abajo. En cuestión de 3 meses se le acabó por la energía densa que recibió de esa mala mujer. Conocí a un monje brillante, muchacho. Se le veía la luz de Dios en los ojos, vigoroso, gran sacrogesista.
el hombre se metió con una mala mujer y ya al verle a los días los ojos a ese hombre parecían similares a los del pescado cuando se ven ese pescado que venden en las plazas, que son como vidriosos los ojos de ese pescado. Así quedaron los ojos de ese muchacho. Después de tener ese brillo que tenía, ese brillo de la vitalidad en Dios. Ahora bien, no me lo han preguntado, pero lo voy a contestar. Hay esta pregunta. Y en un matrimonio, o en una pareja legalmente casada, si alguno de los dos juega las infidelias, ¿ahí cómo va la cosa? La contesta, si hay ignorancia de la otra parte, ignora, la ley, aun cuando hay karmasaya, hay atenuantes, y eso, existen atenuantes para esa persona, a la inocente del lío. Pero si la otra persona, o sea, la que no, la afectada, consiente esa situación, ya por alcahuetería no puede ser, ya no es juzgada como inocente, porque hay permisión al respecto y tiene en ese caso que ser ya o pone una decisión, corta la situación, o el karmasaya le es cobrado en su totalidad. Vamos entendiéndonos, vuestras mercedes, para que les quede claro como la luz del día, o nos quede claro como la luz del día, cómo opera este karmasaya. El mundo dice en su infernal diatriba, eso se baña ya como si nada hubiera pasado. Eso es una forma de autoengaño. Esto no hay reversa en una cosa de estas. Ahora por eso van entendiendo lo importante que es un corte de líneas. Son cortes de líneas que solo seres de un orden cosmocrator pueden hacer sobre las criaturas. Habrá técnicas para recuperar nuestro corazón, para recuperar nuestros deseos, y esas son lícitas, no en manos de todos, sino también en ayudantes de los mensajeros de Dios. Pero un corte de líneas como el que se está haciendo a nivel de karmasaya, solo los venerables maestros de la altura de los que nos regentan tienen ese sagrado poder. Muy bien. Torno a preguntar, antes de pasar a un siguiente tipo de líneas, si ha quedado claro lo que es un karmasaya. Adelante, por favor. Venerable maestro, levanta la Magdu, la venerable Lulis,
y su merced si le da paso para que pueda... Bueno, yo les hago una claridad para que no sigamos cometiendo un error. Venerables son los seres. Bien. Los seres son los venerables. Las personalidades no son venerables. Es una blasfatua hablar de venerabilidad o una personalidad. ¿Qué significa venerable? Venerable significa que es un ser que tiene la vibración o la vibracel de Dios dentro. ¿Ya? O sea que es imitable ese ser. Es una energía que podemos encarnar. ¿Ves? Por ejemplo, su merced es la venerable Snookel. Ese ser es venerable. Pero vuestra personalidad no es venerable. Mi ser, por ejemplo, es el maestro Albaxto. Ese ser es venerable. Pero Dagoberto Carrillo es una personalidad que todavía tiene mucho de lunaridad y esa nunca es venerable. Bueno, haciendo esa claridad, ahora sí, entonces, ¿quién es el de la preguntita? Venerable maestro, gratísimas por la enseñanza, sí señor. Entonces sería la señora Lulis que desea hablar, entonces adelante su merced. Buenas noches, buen día. Buen día, Lunar, adelante. Una pregunta para el maestro. Yo asisto a hablo con el maestro Don Dagón. Se me parece mucho la voz. Así es él. ¿Cómo le va, maestro? Mucho gusto, adelante. ¿Su merced sabe con quién está hablando? No. ¿Sí? ¿Con quién? Yo soy Ruferquia. Ah, muy bien. Buen día, Lunar. Adelante con vuestras preguntas. Primero que todo, yo quería que me aclarara, no entendí lo de venerable. ¿Quién es venerable? Mire, la palabra venerable es importante. Una pregunta, maestro, ¿su merced es venerable? Los seres, el ser, pero la personalidad no. O sea, nosotros como personalidad, yo le explico que esto es absolutamente importante que se entienda. Cuando a uno le dan un ser, permítanme hacerle una comparación para que nosotros me puedan entender. Vamos a hacer una chica comparación y así podremos entendernos. Imagínense que alguien tiene la fortuna y la dicha de decirle, mire, esta es su casa, pero tiene que pagarla. ¿Ya? Entonces, esa casa es de él, pero no es de él, o de ella, pero no es de ella. ¿Por qué? Porque la debe. En la medida que vaya pagándola, pues cada vez es más su casa. ¿Hasta ahí vamos entendiéndonos? ¿Hasta ahí vamos entendiéndonos? Sí, señor. Muy bien. Pues los seres es la parte de Dios en cada uno de nosotros. Esa parte en la cual dijo el Cristo,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre o tu nombre como se escribiría en castellano. Venga a nos tu reino y hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Ese Padre, mire que no le pone un nombre, porque es el Padre propio de cada uno de sus mercedes. Y mío, ese es el ser. Y el propósito de nuestra existencia es que cada día se corpifieste más y más el ser. Las acciones nuestras, indudablemente, empiezan al principio siendo una mezcla de la personalidad o de los egos o de los yoes. Y la lucha y el propósito es ir cambiándolos para que cada vez se corpifieste más la presencia de ese ser. Que cada uno de nos, por ejemplo, tomo ahí de la sala la maestra Javendelaj. Ella se llama Sonia. El esfuerzo, habrá momentos en que se manifieste más Sonia, pero si ella está en la lucha permanente porque sea Javendelaj la que se manifieste, la que se corpifieste cada vez más, pues cada día será más Javendelaj, más Javendelaj. Así como lo que estoy hablando de la casa, estoy hablando de la casa. Así es este camino. Es una lucha, es una lucha. Si vamos a hablar yo, por ejemplo, yo no soy venerable, porque mis acciones, una gran parte, todavía se mueven bajo el defecto. Pero estamos en la lucha cada día más para que ese ser, que sí es venerable, sea el que se manifieste y el que se corpifieste. ¿Es claro? Y así cada uno de los seres de vuestras mercedes, cada uno de esos seres. Decía el maestro Samael Aun Weor, yo soy un gusano de la tierra, pero el gran Samael es el quinto de los 7. Para él toda honra y toda gloria, no para yo, que soy un gusano de la tierra. Eso decía Samael Aun Weor. Entonces con eso hago la claridad. No podemos engreírnos, no debemos engreírnos, porque el engreírnos en eso alimenta un yo que se llama el yo pietista. ¿Qué es el yo pietista? El que se cree santo, el que se cree sagrado, súper limpio, súper puro, y al resto de gente la ve como unos pobres gusanos, sin darse cuenta que él es o un gusano igual o quizá peor. Cuando uno acepta sus miserias, acepta que estando en este mundo de error, pero está en la lucha, todos somos pícaros. La diferencia es que se busca que seamos pícaros en regeneración y que los genes genes sublimes, prohibidos por nuestro ser, cada día gobiernen más nuestro cuerpo. Esa pregunta que su merced me hace y que le agradezco,
da lugar a explicar otras cosas. No, maestro, licencia que le interrumpa. La pregunta era como un paréntesis porque yo había levantado la Magdu, era para otra pregunta con relación a las cortes de línea. Sí, pero ya me dio cuerda por ese lado y permítame aclarar, y gratísimas, porque ahora le respondo lo del corte de líneas, pero quiero cerrar esto diciéndoles, mis venerables hermanos, mis apreciados hermanos, lo siguiente. ¿Cómo se mide uno la presencia de Dios dentro de uno? Hay un gozo. En el mundo católico lo llaman estado de gracia. Otros lo llaman vacío iluminador. Nos preferimos llamarlo, como en Oriente, Shamadí, que entre otras cosas es una energía magistral. Es un placer. No existe placer sobre la tierra igual a tener a Dios dentro. No existe. Yo quiero contarles una experiencia de mi vida que así aparentemente nos salgamos del tema. Sus mercedes deben conocerlo. Yo recibí el dragón As, que es un dragón, padre de dragones, un 6 de agosto del año 1990. Eso era una delicia, mirar todo con los ojos del dragón As. Ese dragón sabía muchas cosas, o sabe muchas cosas. Pero el Dragisattva, o sea, el Bodhisattva, no estaba muy preparado. Y se fue. Ese dragón se fue el 11 de noviembre, o sea, el día 11 del mes 11 a las 11 horas y 11 minutos de 1991. Se fue. Y en ese momento, pues yo no sentí, aparentemente no sentí nada. Pero a la media hora me pusieron a dictar una conferencia. Hay que dictar una conferencia. Y yo fui a dictarla, ¿y a dónde? Es como si me hubieran sacado el cerebro completico. Lo que me acordaba, lo que hubiera podido haber leído. La sensación de vacío. Esa sí es una verdadera soledad. Era impresionante. Un deseo de morirme. Un deseo de desaparecer para siempre. No se la deseo ni al peor de mis enemigos. Miren que la humanidad anda en esa sí es una pandemia que se llama depresión. La depresión es el alejamiento de Dios. Cuando uno tiene a Dios dentro, puede estar en la peor de las mazmorras, pero lo tiene todo. Busquen sus seres. Así no los tengan ahora todavía develados, pero siéntanlos, vívanlos, llámenlos, tráiganlos, sientan que son de ellos. Esa es la gran bondad. La gran bondad. Y no permitan que la soberbia o el orgullo los tome, porque eso los hace caer estrepitosamente. Créanme que yo hablo con la voz de la experiencia. Bueno, mis chinitos, ese era un complemento que era menester decirlo.
Ahora sí, vuestra pregunta, mi querida Magda. Bueno, maestro, rapidísima. Pues bueno, yo tenía entendido que la palabra venerable era respeto por el otro, y pues a nosotros allá en el judaísmo nos han enseñado que el prójimo, el que está al lado mío, así sea una persona, o sea, mala o buena, o bueno, sí, como Sí. todos los seres humanos estamos llenos de egos, es verdad, pero el alma que está dentro de cada ser humano, llámese una persona mala o muy buena, qué sé yo, solamente Hashem sabe en las condiciones de nivel espiritual que está cada ser, cada persona y su ser, el que tiene por dentro. Cada persona pues merece respeto, porque es Dios en cada persona. Lo que pasa es que la chispa de Dios que está en cada persona está tapada por unas clipot, como con unas capas, que el traalto que debe hacer cada ser, cada persona, es tratar de limpiarse desde adentro esas clipot. Clipot en judaísmo es... Totalmente de acuerdo. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido todavía de venerable. Entonces, para mí, la persona más ricachona o la más pobre o la más llena de defectos, para mí, a mis ojos, tal vez respetable. Claro, maestro, porque el alma, porque lo que tengo entendido dentro del judaísmo, lo que nos han enseñado es que todos hacemos parte del ADN, que es el Adán. El ADN, que es una sola alma, que se resquebrajó por un suceso que pasó hace millones de heliocrones. Entonces esas chispas quedaron en cada empaque. Ellos lo llaman keli, que son como las empaques, las cajitas, lo que sus mercedes dicen los bodhisattvas. Entonces están atrapadas dentro de cada cuerpo por unas clipot que ellos las llaman entidades o egos, que son, entonces nuestro traalto, dicen ellos, que es empezar a traaltarlos desde adentro y limpiarlos, las clipot. Entonces el ser la persona puede ser lo más feo del mundo, feo entre comillas, pero yo lo tengo que respetar, porque yo respeto es el alma que está dentro y vino aquí a esta esfera, dicen los judíos, con una misel, y ese es el traalto que le corresponde a cada persona hacer durante la permanencia, el corto viaje que estamos acá en esta tercera dimensión. Bueno, eso es lo que a nosotros nos han enseñado, pero con relación a las cortes de líneas, yo quisiera preguntarle a su merced si es lo mismo. En el judaísmo hay una práctica que se llama la mikveh. ¿Su merced conoce qué es la mikveh? Ilústreme, por favor. Bueno, le quisiera preguntar para que su merced me diga si es lo mismo o no. Resulta que dentro del judaísmo hay una práctica que es como una piscinita, pero tiene que ser con agua corriente. Se llama mikveh, M-I-K-V, pequeña, B, mikveh. Entonces la persona cuando el traalto, los rabinos dicen, bueno, la lucha diaria es empezar y su merced dijo una cosa tan importante que me gustó muchísimo. Ahorita quiera Dios que en su infinita bondad no se me olvide. Bueno, entonces volviendo al caso del corte de línea, yo no sé si tendrá lo mismo, maestro. Por favor, ayúdeme con eso, porque a mí me parece que... ¿Cuál es el propósito de la mikveh? Es que cuando una persona comete una falta, bueno, que tuvo errores, como todos los seres humanos, entonces baja la mikveh, se va a la mikveh, es que es como una piscinita, pero tiene que ser agua corriente, que es un agua que no sea de acueducto, sino agua corriente, y con un rezo muy poderoso se sumerge, vuelve y sale como en el vientre, algo así como entrar al vientre y volver a salir y con un rezo poderoso, y sale de la mikveh. Uno le pregunta al rabino, y si en mi ciudad o si no hay una mikveh, entonces ¿qué debemos hacer? Dice, pues en el peor de los casos, el mar es una especie de mikveh natural, pero con la tefilá, que es el rezo. Entonces la pregunta que yo le hago a su merced es, ¿puede tener la misma connotación? Bueno,
Procedo Hasta a ahí era responderle. Licencieme, maestro, porque me he extendido. Estaba muy importante su pregunta y con mucho gusto le procedo a responder. Son rituales de limpieza y le funcionan a aquel que sinceramente esté arrepentido de sus acciones. No funciona al burlador de la ley. Al burlador, vamos a explicar eso. Existe lo que se llama la violación de conciencia. ¿Quién es el violador de conciencia? Aquel que sabiendo que algo está malo, sin embargo lo hace. Esos eran los fariseos. Los fariseos que se narra en la época de Jesucristo, que a ellos Jesucristo les decía sepulcros blanqueados, víboras. Fueron los seres a las personas que más duro les anduvo, porque son violentadores de la ley, ya, que hacen que otros cumplan, pero ellos no. Todos nosotros tenemos que revisarnos y laborar mucho para buscar no violar la ley, no violar nuestra conciencia. Nos decía el maestro Kelly muchas veces, antes de pedir despertar conciencia, debéis pedir voluntad y sabiduría para no violar la poca o mucha conciencia que se tenga. Porque esos rituales le pueden ser de gran ayuda a quienes de forma sincera quieran arrepentirse, y les da fuerza, indudablemente, les da una fuerza, pero no tiene la altura de estos cortes de líneas. Estos cortes de líneas son promociones de Dios para los mejores de sus hijos. Pero le doy una buena citicia, mi respetada Magda. A esos seres, en la religión que sea, en este caso, en la religión judaica, que hacen ese ritual, en otras religiones de la Gea, de Oriente, hay un ritual parecido en el cual se cortan líneas de chakra a chakra, que de pronto algunas de vuestras mercedes en algún momento yo les ayudaré enseñándoles esas técnicas, pues les serán de gran alivio a las criaturas. Y decía palabras textuales del maestro Samael Joal Batorbeor: cuando una persona desencarne, si sinceramente ha tenido niveles de arrepentimiento en su corazón, verdaderos y sinceros, se le hará ya, después de haber desencarnado, un ritual similar a este, para que pueda seguir su camino hacia la luz. O sea, en esencia, la contesta que le doy a su merced: ese ritual es bueno, es magnífico para el que sinceramente quiere buscar limpieza, pero no es igual a estos eventos, porque son una promoción de Dios, por llamarlo así, por estos tiempos. Clarísimo. Es una fortuna. ¿Ya? Esa es mi contesta a su merced. Muy bien.
¿Ves? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O pasamos a los otros tipos de línea? A los otros tipos de línea. Bueno, ¿es Kelly? Venerable maestro, hay una pregunta que hace Ladis Esther y dice: maestro, tengo una sobrina que hizo daño a un ser humano que todos sabemos que es inocente y ella no se arrepiente de lo que hizo. Y él aún está detenido en la justicia. Es el comentario que hace venerable maestro. Ah, bien, ahí sí, hay un karma ahí en potencia que si ella no tiene el mínimo arrepentimiento, cuando llegue, lo más probable es que se lo apliquen como un camaduro. No haya reversa de ninguna especie. Bien, por la dureza del corazón de esa criatura. Muy bien, entramos ahora a otro tipo de líneas que también se forman. Son las líneas de la sangre, por sangre. Por ejemplo, cuando hay unas transfusiones de sangre, alguien dona la sangre para otra criatura o dona un órgano. Pero hablemos principalmente de la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una mezcla directa de ese ADN de la una criatura con la otra. Hay un caso que he contado varias veces y que lo torno a contar esta noche. En la ciudad de Medellín, una maestra muy querida por nos aquí, la maestra Olí, laboraba, ya se jubiló, pero en ese entonces laboraba en Policlínica, Hospital San Vicente de Paúl, y ella me contaba un caso impresionante, el cual procedo a contarles a sus mercedes. Había una dama, madre, esposa de un hombre, la esposa soñada, mujer cariñosa, dedicada a su hogar, a su esposo, 2 hijos, bonita, una Eva como la que un hombre bueno, no estoy hablando de los hombres torcidos de la tierra, sueña tener en la tierra. Un oasis de amor hermosa, por dentro y por fuera, con un hogar hermosísimo. Y llevaban 8 años de casados, felizmente casados. Por unas circunstancias que no me contó la maestra Oli, a ella le hicieron una transfusión de sangre. Le pusieron una sangre. No se sabe de qué aleprus de personaje le pusieron sangre. Pero después de que ella recibió esa sangre, ella comenzó a cambiar su conducta. Ya empezó a fumar,
empezó a tomar guarilaques, o sea, bebidas alcohólicas, a buscar salir de fiesta. Ya no miraba a los hijos con los mismos ojos. Se volvió fiestera y hasta amante le puso al esposo. Mejor dicho, ella era otro personaje. Y ese matrimonio se acabó dolorosamente. ¿Qué pasó? Sencillamente quedaron fusionadas dos almas o dos criaturas en una sola. Y eso es allende el cuerpo, que ya quedaron fusionadas de ahí para adelante. De ese talante es una transfusión de sangre. De ese talante. ¿Ven cómo es? En el corte de líneas, este tipo de corte de líneas que está haciendo el maestro Samael Gualpa Tormeón, está cortando esas líneas. Eso solamente lo puede hacer un cosmocrator. Solamente alguien que venga de arriba, con fuerza, con poder. Van entendiendo la importancia de lo que se está viviendo. Bueno, por eso es que los judíos, ahora les voy a contar otra cosa. La carne, los judíos la comen de bien, limpio, no inmundo y sin sangre. Voy a explicarles por qué. Cuando alguien come un pedazo de carne, indudablemente esa vaca o esa res no se la está comiendo solo él. Todo lo que coman, los que coman esa res o esa vaca, la están comiendo con la sangre de ese animal. En una palabra, están haciendo una mala comunión con sangre. Y esa sangre de ese animal los unió a todos y formó unos lazos de conexión. Igual un pacto de sangre y de alguna forma un marras. De pronto no igual al de la transfusión de sangre, pero sí ya la genética de ese animal que corre por las venas, el ADN de quien comieron ese animal, los unió a todos el ADN en un porcentaje de todas las criaturas que comieron ese animal. ¿Cómo les parece? ¿Ven? Y el ADN está comiéndolo. Había un señor aquí en la ciudad de Medellín que él me contaba, taoísta también, él madrugaba todos los días y tomaba un bus, de servicio público, una busetica. Y a fuerza de la costumbre, todos los días se subía una muchacha que iba a estudiar, entonces confluían en la misma buseta. A fuerza de verse, ya se conocían. Y él le llamaba la atención que ella tenía cara de conejito. Parecía un conejito.
Y él le preguntó un día, que se sentó ella al lado de él, si le gustaban los conejos. Ella dijo que en la casa de ella había un criadero de conejos y que la alimentación de allá prácticamente le daban en la mañana, al mediodía y en la tarde carne de conejo. Y que los papás, pues eso era desde mucho antes de que ella naciera, ellos tenían esa costumbre. Miren y verán. Esa genética del conejo ya era tanto lo que había comido que ya la tenía introyectada en su cuerpo. Van entendiendo entonces la trascendencia de estas líneas, cómo van afectando directamente los genes. Entonces, todos aquellos que hayan comido carne en algún momento, pues tienen esas líneas de conexión. Imagínense con cuánta gente tendrán esas líneas de conexión. Pues bien, en este corte de líneas, esas líneas también son cortadas. ¿Cómo les parece? También hay pactos de sangre. Hay pactos de sangre. Por ejemplo, gente que hace pactos con su sangre, con un elemental, y lo vuelve esclavo. Hay una unión. No es de Dios ese pacto de sangre. Tan mal. A veces las bodas gitanas, en las cuales se corta uno un dedo o se corta uno aquí la raíz de la mano, aquí donde empieza la mano, se hace un corte, la joven y el muchacho se hacen el corte y se funden la sangre para hacer un matrimonio. Es un pacto de sangre. Es una forma de matrimonio que muchos lo han practicado. Ese tipo de cortes de líneas, con este corte de líneas se va. Muy bien. Hasta ahí preguntas respecto a este tipo de corte de líneas. Adelante, por favor. Están como asustaditos. No, maestro, lo que pasa es que ya está como tarde. Yo creo que yo me voy a retirar ya porque es que lo que pasa, maestro, es que aquí ya es muy tarde, son las 9:30. Ah, bueno. Pero la conferencia está muy buena, maestro, gratísima yo me retiro de la sala porque ya es hora de irme a reposar. Gratísima por su gran sabiduría, maestro. Buen reposo, que el Dios del cielo los bendiga y a todos los de la sala. Buen reposo. Páselos, bendita sea. Oh. Bueno, vamos a preguntarle a la maestra Javendelac, ¿qué piensa de todo esto? Adelante, vuestra opinión es muy importante. Gratísimas, venerable maestro. Pues con mucha alegría y gratitud a Dios por darme la oportunidad de haber estado en el gran templo vegetal Sacro Aquarius y haber recibido esta grandiosísima bondad. Les digo que es inmensa la alegría que se siente en cada una de las bondades que se recibe. Se siente una alegría inmensa, indescriptible. La verdad, todo lo que vuestra merced ha dicho, venerable maestro, pues alicierta más la alegría interior de tener este privilegio, esta oportunidad que ojalá todos los que están en la sala
la puedan recibir. Y muchas criaturas, porque pues el Padre está abundante de misericordia. Como alguien decía, son promoceles de los dioses, son promoceles inmensas que pues es que casi no alcanza uno a describir la gran misericordia que nuestro Padre Miguel y nuestro Padre Hakelim Zeus Induceus tienen para con nosotros. Se siente una plenitud dentro de sí de tener cuerpo físico en estos días, de tener esta grandiosísima oportunidad, porque como vuestra merced lo ha dicho, son muchas, bueno, en el caso del corte de líneas, son muchas las líneas que atan o nos han atado a los mundos de tristeza, de dolor, de amarguras, que no nos dejan avanzar. Entonces, esta oportunidad pues nos llena de muchísimo regocijo, de esperanzas, de mucha tranquilidad. Entonces, pues a vuestra merced y a todos, como les digo, pues no alcanzan las palabras para Humana Inti, pues lo siento así, para describir esta magnificencia. Solo puedo decir, Padre, gratísimas, infinitas, y a cada concierto que lo recuerdo en todo lo que se vive, dar gratísimas a Dios porque es algo muy grande. Y bueno, con todo lo que su merced nos ha dado claridad, pues sabemos que hay que tener mucha más conciencia, más cuidados. O sea, es estar muy consciente de cierto, para cuidar estas bondades en nuestro ser, en nuestra viteria, cuidarlas todo el tiempo, cuidarnos de no contaminarnos y poder conservar esta virtud, esta gran bondad dentro de nosotros. Entonces, venerable maestro, pues gratísimas porque nos da mucha alegría saber que es demasiado gigantesca esta bondad que el Padre está ofrendando para todos sus hijos e hijas. Gratísimo, maestra Vendela. Mire, a los que todavía no lo han podido recibir, no se me acongojen. Oremos a Dios para que esa bondad pueda llegar a sus vidas. Y comencemos a obrar como si ya hubiéramos tenido ese corte, esos cortes, y obrar en propiedad, o sea, a cuidarlo, a cuidarse, de no echarse más cargas encima, que los amarre. Porque en el peor de los casos, que no llegaren a poder a recibir esto, si vuestras mercedes obran en conciencia, como si ya esto lo tuvieran, y lo hacen carne y sangre, lo que le dije a la Hermagda que se retiró, palabras del maestro Samael Joás Batorbeor, las criaturas que una vez desencarnan, si han sido fieles y sinceras a ese arrepentimiento, en ese momento se les hace un ritual similar
para poderlos sacar en el arca de Rahab y no sigan en los mundos infiernos donde hasta ahora se encontraron. Entonces, mis venerables hermanos, que no sea esto contar sencillo delante de los pobres, no. Sus mercedes también son fortunados. El solo oír de estas magnificencias y asumir el compromiso de no tornar a los caminos de ayer, ya los comienza a hacer partícipes de este corte de líneas hacia un futuro. Quede eso claro, mis venerables hermanos. Ahora bien, voy a hablarles de los otros tipos de líneas que también se cortan. Un tipo de líneas del cual no se habla, pero es necesario hablar. Las líneas de la codicia. Miren que el 9º mandamiento y el 10º dice, el 1, no codiciarás la mujer de tu prójimo, o a las mujeres el hombre de tu prójima. Y el 10º, no codiciarás los bienes ajenos. ¿Qué pasa en este caso? Si alguien, una cosa es decir, por ejemplo, que una Eva diga, yo quiero un esposo como ese. Eso es legal y es bonito. Pero si diga, yo quiero ese como mi esposo, siendo ese persona de otra, o viceversa, el tipo dice lo mismo de una Eva. Ahí queda una línea de codicia, y es una forma de robo. Esa línea lo amarra a la esfera. Lo mismo pasa con una casa o con un carro. Una cosa es que uno vea una casa o un carro y diga, yo quiero una casa como esa, bonita, sí, ya. Y otra cosa es que diga, yo quiero esa casa. Y por dentro comienza a maquinar cómo desplazar las criaturas de ahí para quedarse con eso. ¿Ven cómo es? Así sea solo a nivel mental. Ya quedaron unas líneas que los amarra a la tierra, o que nos pudiera amarrar a esta esfera. Entonces, mis venerables hermanos, esas líneas, para el que se arrepienta de esto, también son cortadas. ¿Van entendiendo la gran importancia de este grandísimo corte de líneas? Lo mismo aquel que prestó y no le devolvieron, o de pronto no pudo él devolver algo. Ahí quedó una amarra, una línea. Esas líneas, el que realmente se haya arrepentido, son cortadas. De pronto no el karma, pero la línea que los amarra, sí son cortadas. Otras líneas que también son cortadas son las líneas de las venganzas. Las líneas que eso va en la sangre, en la sangre. Por ejemplo, aquí en Colombia hubo una familia que llamaban los Cárdenas y otra los Valden Blasquez. Y se comenzaron a matar entre sí esas familias. Y siguieron en el tiempo. No voy a hablar duro yo tampoco, porque mi familia, que eran los Martínez,
Mi nombre es Dagoberto Carrillo Martínez. En el año 1917 empezaron una guerra contra los Fuentes y caían seres de un lado a un lado y otro al otro y otro al otro y otro al otro. De tal manera que los últimos muertos fueron 60 años, 63 años después, en 1980. Eso queda en los genes, esas líneas bélicas de venganza van quedando en la genética. Con este corte de líneas, esas líneas también se van dándose cuenta. La importancia de un corte de líneas así. ¿Por qué quiero resaltar todo esto? Torno otra vez a decir, para que valoremos los seres, los enviados de Dios que por estos días están con cuerpo físico sobre la esfera y las bondades que tienen para este pueblo. Los que todavía no hayan recibido ese corte, vuelvo a decir, asuman como si ya lo tuvieran y prepárense para ese corte y obren en consecuencia, cuidándolo. Y vuelvo a decir que si en el peor de los casos no lo pudieron recibir aquí vivos, pero lo cumplieron como si lo hubieran recibido, al momento de prepararse para seguir el viaje, les harán ese corte de líneas para que puedan salir por el arca de Rahab hacia regiones superiores. Bueno, mis chinitos, esa era la explicación. No nos dio tiempo de hablar del bautismo del fuego, pero creo que el hablar del Karmasaya y el corte de líneas, busqué que tuviera la mayor claridad posible. Si hay alguien que quiera preguntar algo, adelante. Venerable Maestro Edón Dagón, Sí, adelante. para preguntarle a su merced, es la primera vez que se da este tipo de corte de líneas general, ¿cierto, maestro? No, como dije al principio, el 4 de marzo del año 2018 se dio uno similar, y fue en el GeoAquarius, también dirigido por el maestro Samael, el 4 de marzo. Antes se habían dado corte de líneas, pero no de esa forma. Uno similar a este, el que yo haya visto el 4 de marzo del 2018. Pero en otras fechas se han producido corte de líneas, pero no de esta magnitud como es este. Hace como un año, creo, se hizo un tipo de corte de línea general, pero de Karmasaya. Este va mucho más profundo, a raíces mucho más profundas. Esa es la contesta, mi venerable hermano. ¿Quién más? Gratísimas, venerable maestro. Luzmi dice, pero antes de Mad al-Kiriak, o sea, no se da todas las veces. Y a continuación, Luzmi dice, excelente aprendizaje, gratitud maestro y asistentes en la sala. Supremas bendiceles que nuestros salvadores han extendido a las humanidades. Venerable maestro, el día 27 y 30 del mes en curso
se va a hacer una actividad en Perú y estamos solicitando que la bendición de nuestro maestre Samael también nos pudiera ofrendar este magnífico corte de líneas. Y ojalá así sea, maestro. Entonces, para invitar también, está en la sala el venerable Talquima. Si desea su merced invitar de pronto. Adelante, Talquima, mi chinito, claro que sí. Adelante, maestro, si su merced nos licencia. Sí, buen día, buen dinero, buena salud a todos los presentes, en especial al maestro Edón Dagón. Gratísimas, maestro, por la oportunidad y felicitaciones, maestro. He estado atento a la emisora y bien bonito las develaceles y lo que el maestro Samael ha dicho de su merced. Bien se lo merece por toda la labor que está haciendo, ayudando a toda la esfera GEA. Gratísimas, venerable Maspacalqui, por su gran labor también en esta sala y ayudar a que más seres puedan conocer el mensaje de Salvacel en estos tiempos. Y sí, venerables seres, les comento que se va a tener una actividad muy, pero muy bonita aquí en el Perú. Va a ser un evento de Integracel taoísta. Sabemos que la bestia ha querido aplacar la sabiduría de Dios y los eventos presenciales son los más bonitos. Ya se ha mandado la invitación al maestro Samael. Lo más seguro es que sí nos va a atender para el 29 y 30 de abril. Vamos a tener 2 días de vida campestre en la naturaleza y vamos a hacer vida de monje desde la madrugada. Las prótesis. Va a ser, maestro, en Arequipa, Perú. Ya se han mandado las invitaciones donde se indica la Direxel. Si su merced, venerable Maspacalqui, puede enviar al grupo las invitaciones y dándole explicación en qué consiste el evento. Hay que llevar carpa, bolsa de reposar, aislante, porque se va a hacer vida de campo en un lugar muy especial y los taoístas más sabios, más antiguos de las GEAs del Perú, de Lima, Huancayo, Moquegua, Puno, se van a juntar en esos días en la región de Arequipa. Va a ser un comparticierto o un comunir muy bonito porque van a haber muchos maestros sabios antiguos de las GEAs del Perú. Se van a hacer variedad de presentaciones artísticas, se van a hacer ricos aliciertos, se va a tener el maestro Ajan Lacker indicó que va a ser una actividad especial también con nosotros, que es una SOR libre, y también van a llegar monjes, y los monjes que van a llegar son muy duros, muy tesos, son esoteristas y bibliólogos muy buenos, son monjes muy antiguos. El venerable maestro Orwas y el venerable maestro O'Hauer. En verdad que es un lujo porque ellos son monjes también muy antiguos que han conocido directo al maestro Kelun, al maestro Samael, y van a venir para este evento. Va a ser una brigada de salud tremenda porque se van a hacer varias terapias de activación de chakras, terapias de bioenergía, atenceles médicas y todo eso. Va a ser muy especial, la programación ya se está haciendo y van a haber presentaciones de marinera, danzas, artes marciales, música andina, todo eso. Y el objetivo es levantar la fuerza del Tao en el Perú, integrarnos como uno solo. Y sabemos que por la pandemia y todas las cosas feas que han estado pasando en los últimos años y lamentablemente quitaron al presidente Jaredinka, los grupos de poder, la bestia sionista, entonces han habido tiempos difíciles para el país. Pero este evento tiene el objetivo de que el maestro Samael nos entregue la salud política, la salud económica,
la salud social en todos los aspectos, y va a ser un puente para que los mecanismos de Dios se muevan en estas GEAs, y con el soplo de Dios y con el poder de Weor nos puedan dar esa fuerza que menestemos para salir vencedores y airosos de todas las fuerzas oscuras que quieren dañar a este país. Y obvio que no va a ser así, porque vamos a tener el apoyo de Dios. Están todos invitados, va a ser una experiencia única. Se hacen bastantes cosas, ya Mazpacatqui les va a pasar la invitación, y también tienen ya los números telefónicos para inscribirse de acuerdo a la región. Hay unos responsables en Puno, hay unos responsables en Cusco, hay unos responsables en Lima, y mi ser es el responsable de los que se quieran inscribir en Arequipa y de otros departamentos. Si me pueden llamar y todo, ya les doy más detalles para no alargar mucho lo que se está diciendo. Entonces están invitados, venerables seres. Gratísimas, venerable Mazpacatqui, por la oportunidad. Justo estaba oyendo, pero también estaba haciendo una laborcita, y gratísimas por darme la oportunidad. No pensé, pero las cosas siempre se dan por algo. Gratísimas, maestro Edón Dagón, por el espacio. Bendito sea, maestro, lo aprecio mucho, y ya también espero muy pronto verme presencialmente con su merced. Y gratísimas, maestro. Gratísimas, su merced, esforzado guerrero de este pueblo. Para mí es una alegría oír su presencia, su voz, y saber de su inmenso esfuerzo y labor que está haciendo. Dios lo bendiga siempre, mi hijo, por esa inmensísima labor que está haciendo, su merced. Cuente con nos en la medida de nuestras capacidades para lo que requiera, lo que se requiera en ese gran país. Cuenten con nos, cuenten con nos, cuenten con nos. Bendito sea. Bueno, y aprovecho de decirles también que tenemos un canal donde estamos subiendo todas estas conferencias, que se llama El Edén de las Hespérides. El Edén de las Hespérides en YouTube. Inscríbanse, dennos like en las conferencias, y lo más probable es que esta conferencia también la subamos allí. Muy bien. Bueno, Dios me los bendiga. Si ya por cuestión de la hora tenemos que dejar acá. Adelante, señor. Venerable Maestro Edón Dagón y Venerable Talquimas y todos los seres, agradecerles a sus mercedes porque se mueven mecanismos para siempre unir fuerzas en todos los sentidos, y aprovechar también este cierto y hacer la invitación extensiva a todos los seres que deseen participar de esta magnífica reunión que vamos a tener todos los taoístas del Perú y de otros países. Y gratísimas a todos, están todos invitados, y gratísimas, venerable Talquimas, que también su merced está haciendo actividades para que estemos nuevamente con la fuerza de Dios en nuestro país, nuestra GEA, que de este evento van a salir muchas bendiciones. Gratísima Maestro Edón Dagón y a sus mercedes, gratísimas. Bueno, mis niños, paz y luz, benditos sean, feliz reposo, que despertemos, que reposemos despertando, y recordemos que en este camino el que nos recoge desparrama. Palabras del maestro querido. Benditos sean y Dios me los cuide. Paz y luz. Desde el maestro, su merced nos puede ofrendar la oración de cierre, por favor. Bueno, sí, señorita. Amantísimo Dios, gratísimas te damos, Señor, en este bendito día, por haber permitido haber recibido esta doctrina, esta sabiduría
que nutre nuestras almas, nuestros cuerpos y nos llena de esperanza de poder liberarnos. En el simbre del Cristo, por el Cristo, os lo agradecemos. Paz y luz, bendito sea. Paz y luz, venerable Maestro, y así concluimos en este día con la conferencia proaxelada y también están llegando palabras de gratitud para su merced, venerable Maestro. Silvana Hernández dice: gratísimas, amado Maestro, por su sabiduría que comparte con nosotros. Flor Marleni dice: gratísimas, Maestro, por tanta bondad de ofrendarnos sus conocimientos. Mavi Martínez dice: gratísimas, Maestro Edón Dagón, paz y luz, Dios lo bendiga. Y gratísimas también a todos los seres que estuvieron presentes, gratísimas a cada uno de sus mercedes. Sonia dice: gratísimas, venerable Maestro, por toda la sabiduría que nos entrega. Luzmi dice: excelente reposo, gratitud. Bueno, gratísimas a todas sus mercedes, Dios nos bendiga y nos acompañe. Y oímos las palabras de cierre del Maestro Edón Dagón y damos por concluida la conferencia de este día. Gratísimas. Gratísimas sus mercedes, benditos sean a todos los que han estado agradeciendo y lo recibido en el día de hoy, por favor ponerlo en práctica. Hagamos de cuenta todos que ya recibimos ese perdón, ese corte de líneas, especialmente los que ya lo recibimos. Mucho cuidado con burlarnos de las ofrendas que Dios nos da, porque nos cae sobre la cabeza la ley del cobudo y los delitos de los cuales fuimos liberados pueden volver potencializados 70 veces 7. Paz y luz, bendito sea. Gratísimas, venerable Maestro. Continúa llegando más palabras de gratitud. Charles nos dice: gratísimas, Maestro, como siempre, usted muy claro. Dios lo bendiga. Gabriela Becerra: Gabrielita, qué gusto volver a tenerla, mucho gusto en saludarla y que continúe en estas proaxeles. Dice: gratísimas, maestros, los amo. Bueno, maestros, son las palabras que llegan para su merced y gratísimas a la proaxel que se hizo este día y sea de gran aprendizaje y práctica para cada uno de nosotros. Gratísimas a todos, hasta la próxima. Paz y luz.